Bienvenidos a la clase de Jesús, su infancia y juventud. 3 son los objetivos de la clase. Número 1. Conocer acerca de la formación de Jesús en su infancia y juventud. Número 2. Comprender la razón de la formación de Jesús. Y número 3. Valorar la formación de Jesús como parte de su misión salvadora. Por lo tanto, es importante reconocer esto. 3 aspectos: conocer, comprender y valorar la formación de Jesús, tanto en su infancia como en su juventud, para que, como decía anteriormente, cuando Él ya aparece a los 30 años, empoderado, con gracia, con poder, con determinación, entendemos entonces que este conocimiento, esta comprensión y esta valoración que nosotros podemos tener de Jesús nos hará mirarlo desde la perspectiva no solo humana, sino también divina. Entendemos que respecto de Jesús y su infancia, tanto como su juventud, no nos entrega mayor información. Podemos definirla como desconocida, como una etapa que está oculta, sin información, que la narrativa bíblica no tiene intención y tampoco una presentación específica respecto de lo que podamos saber de esta etapa, pero sí nos entrega lo que quizás es necesario saber solamente. Y aquello lo encontramos en Lucas, capítulo 2, versículos 39 al 51. Y eso es bueno que podamos nosotros tomarlo como base, para que podamos a partir de aquello también sacar algunas conclusiones. Si pueden, busquen Lucas, capítulo 2, desde el versículo 39. Vamos a darle lectura. Voy a darle lectura. Y si tienen allí su Biblia, sigan la lectura conmigo, para que luego podamos reparar en algunos pasajes, algunos conceptos, algunas palabras que también nos van a proveer la información que nosotros necesitamos. El versículo 39 dice: mas, como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Estamos hablando de José, María y de Jesús. Versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviéndose ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que se encontraron con Jesús frente a los fariseos y doctores de la ley. Jesús estaba allí conversando con ellos. La palabra dice, sigamos con el versículo 48. Aquí quizás hice una breve exégesis. El versículo 48 dice: y cuando le vieron, se maravillaron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho esto? Nos hemos preocupado por ti y tú estás aquí. Y nos has causado un gran dolor, una preocupación. ¿Por qué? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor, con preocupación. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos, versículo 50, reparen allí, dice: mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les dijo. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Mas su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hemos escuchado este relato de Lucas. Entendemos que tanto la literatura como la arqueología han corroborado a entregarnos información en relación a esta etapa de Jesús, que podemos decir que no es tan llena de
de detalles y datos, pero sí arroja luz precisamente algunos aspectos contextuales de la época, que la arqueología, como decía, sí se ha encargado de poder contribuir, y también algo de literatura. Podemos entender entonces a través de algunos aspectos cómo fue Jesús o cómo fue la vida de Jesús en su infancia y también en su juventud, por ejemplo, a partir de lo que fue Nazaret. Podemos ver también y entender algunos aspectos respecto de la construcción familiar de la época, cómo era un hogar judío, cuáles eran las costumbres, cuáles eran los hábitos, cómo se comportaba la familia, qué valores tenían. Podemos también entender no solo aquello, sino que en esa vida familiar que ellos construían, del día a día, de la cotidianidad, también podemos ver que Jesús pasó un proceso de instrucción, de formación en esa parte pedagógica, el ser educado, instruido. También podemos recabar información al respecto. Nazaret queda a 140 kilómetros de Jerusalén. Hoy día en vehículo es un rato. ¿Cuánto? 1 hora y media puede ser. Pero en esa época donde no estaban las condiciones para poder trasladarse, la verdad que era mucho el tiempo que se empleaba y la dificultad también para poder desplazarse en una región con un clima bastante duro. Podemos entender que en un pasaje dice que sus padres, cuando no encontraron a Jesús, se fueron un día de camino. Eso es el equivalente a 7 u 8 horas de caminar. Y haciendo un equivalente, hoy día sería el caminar algo así como entre 35 y 45 kilómetros un día. Eso va a depender de la celeridad, del estado físico, de las condiciones que pueda tener una persona para caminar, pero el rango es ese, más o menos 35 a 45 kilómetros, es decir, un día de camino, 7 a 8 horas. Y eso es lo que hicieron los padres de Jesús cuando no lo encontraron y fueron a buscarle entre los parientes, entre los familiares, los conocidos, y no le hallaron y tuvieron que volver nuevamente. Recuerden, 3 días estuvo Jesús y al tercer día le encuentran. Al tercer día dan con él y se produce este diálogo que muestra la visión clara que Jesús tenía ya como niño. Bueno, 12 años, para que ustedes sepan, es el equivalente a hoy día en nuestra escuela dominical sería como un preadolescente, ¿verdad? Entre los 11 y los 12 o 11 o 13 años. Eso sería el equivalente. También podría ser como en un rango intermedio, cuando se hace una división entre los 11 y los 14 años. 12 años tenía Jesús cuando estaba frente a estos eruditos de la palabra. Volviendo y tomando en consideración que Jesús venía de Nazaret, una región, una aldea, no mirada muy a bien, no gozaba de tremendo prestigio. Podemos señalarla, como yo les decía, que estaba a 140 kilómetros de Jerusalén, y podemos ver que también era un lugar aislado en donde casi no se consideraban las rutas en los mapas. Pasaban cerca algunas caravanas y todos aquellos comerciantes que hacían, ¿no es cierto?, el recorrido, el flujo en estas rutas comerciales, sabían de Nazaret, pero Nazaret no era considerado, no estaba allí en el mapa como un punto importante, prioritario. Por lo tanto, no se puede señalar como una región prominente, de prestigio. Y es allí donde radica, al ser una aldea discreta, con gente sencilla, que hayan expresado esta pregunta casi como de mucha duda al decir, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? Porque la población precisamente era casi completamente judía, era gente sencilla, gente trabajadora, no era gente de ciudad, de megápolis en ese tiempo. Digamos que Jerusalén era como hablar de Santiago, ¿verdad? Y Nazaret, hablar alguna pequeña ciudad acá del sur de Chile. Algo así, una relación en términos actuales, en términos modernos. Por lo tanto, Nazaret estaba allí
al lado del camino de las grandes rutas. ¿Cómo Jesús pudo crecer allí en una aldea apacible? Tiene que haber compartido con la gente, tiene que haber salido con ellos, tiene que haber tenido costumbres, tiene que haber participado y tiene que haber sido alguien sociable, como toda la gente convivía, mucho más como sucede en un pueblo chico, ¿verdad? En una aldea como esta. Y bueno, Nazaret también cuenta en sus anales históricos, en la época en que hubo un levantamiento judío, en que el imperio arrasó, el imperio romano arrasó con muchos que se sublevaron, y fue allí que hay algún dato histórico en donde se cuenta que hubo a lo largo de kilómetros muchos crucificados a modo de aleccionamiento para los que se sublevaron, y los romanos mostraron su lado más duro, más cruel, más castigador al crucificar precisamente allí a más de 2000 de sus habitantes en la ciudad cercana de Séforis. Y Jesús tiene que haber visto aquello. Jesús tiene que haber probablemente sido un testigo ocular de aquello que pasó en esa época. Por lo tanto, Él tiene que haber presenciado este espectáculo, y en algún momento Él, cuando expresa y dice precisamente que había que tomar la cruz, era porque de hecho Él tiene que haber vivido este momento, y tiene que haber sido un momento de mucha reflexión. Tomar la cruz, llevar la carga, morir allí en la cruz. La crucifixión es una vívida impresión de lo que probablemente Jesús como muchacho vivenció. Es interesante este aspecto. Haciendo un recuento para entender la formación de Jesús en base a ese contexto en el cual Jesús vivió, recordemos que Nazaret entonces es una pequeña aldea que ni siquiera es mencionada en el Antiguo Testamento. No se menciona. Está situada allí entre el puerto de Haifa y el sur, de la punta sur del mar de Galilea. Allí está Nazaret. Una región relativamente aislada, tranquila, sus habitantes, gente quitada de bulla y de todo lo que eran las caravanas de grandes negocios y bullicios comerciales. Era gente que vivía su cultura y sus costumbres de manera muy acendrada, muy centrada en ellos y de manera ortodoxa. Por eso que los de Judea los miraban con cierto recelo y casi con una minusvaloración. Eso pasaba con Nazaret, y de allí venía Jesús. Por eso la pregunta a veces de cuestionamiento hacia un nazareno, por decirlo de alguna manera. Otra cosa importante que podemos señalar también, cómo era el hogar donde vivió Jesús. Ya describimos, ¿verdad? Toda la gente en esa aldea era gente sencilla, humilde, trabajadora, allí en la región de Galilea. Palestina sabemos que era un país que se dedicaba a la agricultura, al pastoreo. Gente que se dedicaba a buscar su vida de manera apacible, tranquila. Casas de una habitación, a lo mucho de 2 o de 1 o 2 plantas, de adobe o de piedra caliza, sencillas, de una ventana, poca luz. Al compartir también la intimidad de familia, mayormente lo hacían fuera, por carecer de mucha luz interior. También podemos decir que en ese sentido Jesús tuvo bastante observación por vivir allí esa cotidianeidad familiar, al tener detalles de reparos y menciones donde Él habla de todo lo que son aspectos cotidianos que Él toma también después en su mensaje. De hecho, Jesús, para comunicarse y llevarse bien con todos sus compatriotas, antes de llegar a desarrollar su ministerio, ya Él traía una personalidad, una formación, y de hecho que tiene que haber tenido la base en su hogar, en su infancia y en su juventud. ¿Y cuáles son esas características que podríamos decir que eran parte de Él y que las aprendió como niño y que podemos deducirlas a través de la lectura, ya sea ahí en Lucas como también en otros pasajes?
cualidades de Jesús, por ejemplo, como que Él era empático. Siempre se relacionaba con empatía con la gente. Y eso creo que no lo inició a los 30 años. Él lo trajo, lo formó. Tenía una madre que le instruyó, un padre que le instruyó para que pueda tener esa empatía. Era respetuoso. Siempre respetuoso. Era sincero. Siempre con la sinceridad por delante. Era determinado. Jesús siempre fue determinado, fue decidido. Y eso lo aprendió desde niño. Lo vemos allí en el momento de la instancia con los doctores de la ley en el templo. Decidido, determinado. Era amistoso, porque generó precisamente trabajo de equipo cuando comenzó su ministerio. Pero eso tiene que haber sido un trabajo anterior, donde él trabó amistades, probablemente con los niños, con sus amigos, con jóvenes. Era sociable, por lo tanto. Era desafiante, es decir, tiene que haber tenido una personalidad fuerte, bien formada en la rigurosidad, allí en la prueba, en el fuego. Era un hombre decidido y, por supuesto, inteligente, con mucha inteligencia. También tenía perspicacia. ¿Y qué es lo que es la perspicacia? Aquella capacidad, esa habilidad, ¿no es cierto?, de ver a veces donde no todos ven. Y podemos ver y encontrar respuestas donde no todos las encuentren. Era contextual, porque sabía leer el momento. Y todo eso podemos verlo reflejado en que él miraba siempre su entorno. Las habilidades cognitivas e intelectuales de Jesús eran descollantes, eran tremendas. Yo creo que sobrepasaban la media de lo que hoy día es el coeficiente intelectual de alguien sobrevalorado o con un coeficiente intelectual alto. Yo creo que Jesús, de hecho, lo tenía. Por eso que se maravillaban con 12 años. Es decir, en él, ya como niño y como jovencito, estaban todas estas cualidades. Y eso definieron a un Jesús claro y definido para comenzar su ministerio a los 30 años. Como niño fue humilde, como joven lo fue también. Él se sujetó a toda esa educación formal que le dio su padre José, como primogénito en el oficio de la carpintería, donde él también trabajó y aprendió bajo el alero de él. Fue llevado por su padre a esa educación formal a una escuela rabínica, de hecho, de los 5 hasta los 12 años, y allí se formó para aprender, de hecho, porciones del Antiguo Testamento, en este caso de la Torá, y también el Talmud, que contiene, ¿no es cierto?, el conjunto de las tradiciones del pueblo judío. Allí aprendería y desarrollaría esas cualidades, habilidades y todo el aspecto cognitivo que Jesús tenía para ser alguien que se destacara con esas habilidades de estudio, para poder después también aprenderlas. No solo aprenderlas, sino aprenderlas, es decir, hacerlas parte de él y darle vida, porque ellas iban a ser las que iban a sustentar después su mensaje poderoso. Por eso en algún momento después, en su ministerio, él dijo, escrito está, cuando tuvo un enfrentamiento con Satanás mismo allí en el desierto. Escrito está. Es decir, Jesús desarrolló esa habilidad, la memoria, el aprenderse la palabra. Él de verdad se desarrolló y vemos que como niño y joven respetó todas las normas, las reglas de su casa, de la familia, la parte de la socialización con sus vecinos, quizás con los chiquillos, los amigos allí de la comarca, salían, compartían, porque llevaba una vida normal. Por eso es que después dicen, ¿y este si es el hijo del carpintero? ¿O puede salir algo bueno? Ya lo dije, ¿verdad?, de Nazaret. Es decir, él era alguien normal como todos. Y en ese sentido, a pesar de que se veía normal como todos, la palabra señala que la gracia de Dios, allí en Lucas 2:40, la gracia de Dios era sobre él. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Formación. ¿Qué pregunta podríamos hacernos? ¿Cómo está la formación nuestra? ¿Cómo debemos formarnos nosotros? ¿A qué debemos echar mano para poder ser eficientes, eficaces, sometidos? Aprender de Jesús. Él se sometió a sus padres. Él, todas las cosas en las que participó y en las que estuvo allí, las hizo no solo bien hechas,
sino con excelencia. Y allí debemos tener nosotros ese molde, ese modelo en Jesús, porque Él, como niño, aprendió la obediencia, se sujetó, estuvo allí bajo la disciplina de su madre y de su padre. Compartió con los vecinos, compartió con la gente de la aldea, fue observador. Es decir, en él estaban todas las cualidades que estaban formándolo para que después pudiera tener la base, la plataforma que iba a permitirle desarrollar un ministerio eficaz. Cuando un niño judío cumplía 12 años, ya se convertía en hijo de la ley, así se le denominaba. Y prácticamente se le podía considerar un adulto y debía cumplir con las obligaciones que se le imponía. Por eso, Jesús llegó un momento en que se vio fascinado, creo, como joven, jovencito más que nada. Delante yo decía, y recordemos esto, como muchacho intermedio, preadolescente. Hoy día un niño de 12 años, creo que con este mundo y cómo están las cosas, ustedes saben que la pedagogía hoy día está en función de poder ayudar a los chicos. Hay tanto déficit atencional, y muchos de ustedes saben aquello en qué consiste. Hay mucha distracción, mucho elemento hace que los niños hoy día sean inmaduros. Pero Jesús con 12 años ya sabía sus deberes, los cumplía y estaba viviendo la preparación para lo que iba a ser el inicio de su ministerio años más tarde. Para cerrar este estudio de la infancia y juventud de Jesús, vamos a considerar lo siguiente. 3 fueron los objetivos, ¿verdad? Y estos objetivos obedecían a qué cosa? A que pudiésemos conocer más de la formación de Jesús, conocerla, a que pudiésemos comprender el porqué la formación de Jesús y que pudiésemos valorar la formación de Jesús. ¿Y a qué respuesta podemos llegar? ¿Cuál debe ser la respuesta correcta del conocer, del comprender y del valorar la formación de Jesús? La respuesta está en la misma palabra del Señor y está allí en el libro de Lucas capítulo 2, a partir del mismo versículo 39. Y yo lo resumiría, si hemos de acotar la infancia y la juventud de Jesús, que dice, y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría, en inteligencia, y la gracia de Dios, y en gracia de Dios, para con Dios y con los hombres. Es decir, la formación de Jesús debemos conocerla, saber cómo se crió, qué vivió, bajo qué condiciones estuvo. Ya lo hemos visto, que se crió como un muchacho normal, un jovencito normal, que el comprender por qué esa formación, porque él tuvo que aprender la obediencia, tuvo que aprender de la necesidad, tuvo que aprender del trabajo, tuvo que aprender de la formación, de la pedagogía, tuvo que aprender de todo lo necesario para que él pueda ser un hombre de bien, como hoy día todo padre o madre instruye a su niño. Ahora, aparte de conocer y comprender, lo más importante, valorar la formación de Jesús en su infancia y en su juventud. ¿Por qué valorarla? Porque por esa formación en donde él aprendió la obediencia, y aprendió esa obediencia no solo de manera intelectual, sino en su espíritu, en su alma. Por esa formación, él pudo ser apto, pudo equiparse, pudo tener todos los implementos necesarios para dar pie e inicio a su ministerio a los 30 años de edad, porque ahí ya había terminado todo ese proceso de formación. Y qué bueno es valorarlo, valorar el hecho de que primero debemos ser preparados, instruidos. Debemos siempre prepararnos, y toda preparación debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Jesús tuvo ese cierre de su preparación para dar inicio a los 30 años a su ministerio y culminarlo después, allí en la cruz, salvando a toda la humanidad. Esa parte la sabemos, el amor de Jesús. Por lo tanto, quiero que ustedes sean bendecidos con esta clase y que puedan comprender, que puedan valorar, conocer la formación de Jesús, tanto en su infancia como en su juventud. Ha sido un gusto, un agrado, y Dios les bendiga.